Ese es el problema. Entonces, miren que hay algo interesante en Ramanujan que me gusta mucho. No es que yo sea Ramanujan, ni mucho menos, pero me siento cercano al hombre en ese aspecto. Él es muy rebelde. Entonces el man se presenta a la universidad y en la universidad no lo dejan entrar porque él no tiene estudios técnicos previos y no tiene como quien diga que él es bueno. Entonces el hombre se revela, se sienta en la puerta de su casa y dura más o menos 4 años sentado en la puerta de la casa todos los días rayando ecuaciones y aprendiendo sus propias matemáticas él solo. Hasta encuentra la historia que la mujer le daba de comer mientras trabajaba para que no se desconcentrara. O sea, es una cosa impresionante. Y esta ecuación que se ve acá es la ecuación de las particiones. La ecuación que él usó para ganarle al otro señor que contaba en la mente. No entiendo nada, tranquilos, bueno, sí, seno hiperbólico, creo que es una función que he usado. Pues los números los he usado, pero la estructura interna no la tengo tan clara, es una cosa muy salvaje. Y tener eso en la mente sin saber por qué es una cosa muy complicada. Problemas con Ramanujan, que el hombre murió, bueno, ustedes ya saben cómo murió el hombre, ¿no? La tuberculosis, otro con tuberculosis, este murió a los 33 años y aquí hay una fotico de las únicas fotos que quedan de Ramanujan. Aquí está Ramanujan y aquí está Hardy, los dos en el mismo combo en Cambridge, ¿cierto? Porque sí, el mismo parchecito. ¿Listo? Bueno, pero entonces ¿qué pasa con Ramanujan? Hardy tiene esperanza de que Ramanujan sí sea una persona que sea capaz de resolver el problema de los números primos, porque el nivel que tiene tan elevado con los cálculos le demuestra que él podría tener el poder para hacerlo. Y de hecho Ramanujan le bota muchos teoremas sobre los números primos que son verdaderos, pero pues como Ramanujan murió, pues nunca se supo si hubiera sido o no capaz. Y creo que es de las pocas personas que se les ha tenido esperanza de decir, ese man sí hubiera sido capaz de hacerlo. Pero como se murió, pues nunca se supo si sí o no. ¿Estamos? Entonces es un problema, pues, grave. Aparece otro tipo, a mí me encanta. Y ese aparece en el libro de la conjetura de Goldbach, del tío Petros. Y es Kurt Gödel. Porque Kurt Gödel es una persona que bota un teorema que acaba con la mente de cualquiera. Primero porque es que aparece este señor que se llama Hilbert, que lo que están tratando es de axiomatizar todas las matemáticas, es decir, ellos están en una obsesión de buscar que siempre la matemática sea demostrable, que todo sea verdadero, que todo se pueda demostrar absolutamente, que nada quede fuera de la matemática, que la matemática no tenga problemas, así como cuando uno hace las demostraciones de esos casitos de modos poniendo pones y modos tolendo tones, que uno lo que busca es que todo esté enmarcado en esas líneas, y si está fuera de esas líneas entonces no funciona. Entonces resulta que el tipo, así también hereje, los mira y les dice, pues he comprobado que lo que ustedes desean hacer no es cierto. O sea, he comprobado con lógica matemática que lo que ustedes intentan hacer no es cierto. Aquí hay unas partes del proceso de demostración, pero le puse unos buenos signos de pregunta como interesante. ¿Estamos? Es decir, no es una cosa trivial, es un problema bastante complicado. Pero lo que uno sí puede intuir de lo que le está diciendo ahí es que se puede decir que hay verdades matemáticas que no necesariamente son demostrables con las teorías matemáticas que conocemos. Es decir, que podríamos a veces intentar demostrar algo que es cierto y sin importar cuántas veces lo intentáramos, nunca lo lograríamos. ¿Por qué? Porque la matemática no lo permite. Entonces, ¿qué tal que el problema de los números primos sea un problema de incompletitud? Es decir, que no se puede demostrar, no importa qué hagan ni cuántos genios vengan, porque pues es un problema intrínseco de la matemática. Entonces el teorema de la incompletitud de Gödel no es una cosa arbitraria, es un problema grandísimo que hace que la gente en la matemática se quede así como, ¿y ahora qué? Además que la pregunta que le hacen al man es, oiga, su teorema nos dice cuáles problemas se pueden demostrar y cuáles no. Entonces el man lo mira y le dice, no tengo ni idea. Lo único que sé es que hay verdades que no se pueden demostrar y ya, pero no sé cuáles sí y cuáles no. ¿Qué hay que hacer? Intentar. Y si de pronto usted tiene mala suerte y es que hay un problema que no se puede demostrar, pues nunca lo podrá demostrar. Y ya. Entonces es un problema grave. Bueno, noten que partner, amigo de Albert Einstein, de los pocos amigos que tuvo Kurt Gödel, es Einstein. Recuerden que Gödel tiene problemas, ¿no? El hombre se deja morir, porque es un genio en las matemáticas, pero siempre tiene su y uno de esos rayones es que el hombre cree que lo van a envenenar. Entonces deja de comer, hasta que se muere, por no comer. Entonces es un problema, pues como típico, no sé, es una locura. Bien. Viene Alan Turing, el de la película. ¿Sí? Alan Turing, porque resulta que Turing hace algo muy chévere. Turing dice, yo creo que Riemann está equivocado y yo creo que si hay ceros fuera de la línea. Entonces él dice, me voy a poner en la tarea de buscar los ceros, o sea, los punticos que están fuera de la línea. Entonces construye una máquina.
O sea, ya él da un paso adelante porque él sabe que un ser humano en la mente no va a poder hacer eso. Entonces él pasa al nivel de hacer la tabla, ¿sí? Y entonces, la máquina lo que hace es computar o calcular los ceros de la función. Y Alan Turing es la primera persona. Recuerden que Riemann calculó como 10 ceros. Alan Turing calculó el orden de 1040 ceros, por aquí lo tengo, 1464 ceros. Fue lo primero que calculó Alan Turing con computador. Este es un computador, no tiene pantalla ni nada de eso, pero pues digamos que es el primer computador. Si estamos hablando como de 1948, época de posguerra, ¿sí? Recuerden que en la película nos muestran que Turing descifra el código nazi, sí. ¿Cierto? Entonces, miren que hay algo interesante. En 1952 los tipos ya tienen un primo que tiene más o menos 7.800.000 dígitos. Es un primo grande. ¿Están de acuerdo? No, 7.800.000 dígitos es un primo. Entonces, ese fue el primer primo que se calculó que supera la capacidad de la mente humana para calcular. En la actualidad el número tiene 3 trillones de ceros, en la actualidad hay 3 trillones de ceros en la recta. ¿Qué quiere decir eso? Que han encontrado 3 trillones de ceros en la función z de Riemann, en esas montañas y en esos valles que tocan el cero, que tocan el cero y que tocan el cero, y todos coinciden con números que primos. Pero el problema es que como 3 trillones no es infinito, entonces no estamos 100% seguros que en un número más adelante alguien se salga del orden. ¿Sí me entienden? Entonces solo estamos comprobando. Así que el computador no sirve para demostrar eso. O lo demuestra un humano o lo demuestra un humano. Porque el computador no puede demostrar eso, porque no tiene la conciencia humana para demostrar. Sí, es una limitante grande. Y el símbolo de Apple, yo ya les había dicho, ¿no? Que el símbolo de Apple era en honor a Alan Turing. Porque él mordió la manzana. Alan Turing parece ser que también se suicidó porque él tenía un problema, o bueno, un problema no, pues era la sociedad, simplemente él era homosexual y bajo esos criterios de la época, pues eso sí era un problema. Entonces el hombre se suicidó, dicen que se mordió una manzanita con cianuro, que él le inyectó el cianuro, porque estaba obsesionado con las ideas de Blancanieves y los 7 enanitos, porque era su dibujo animado favorito. ¿Estamos? Entonces es bien interesante. Pero recuerden, el tipo dice, voy a asumir que la hipótesis es que falsa, todo matemático en la actualidad. Es muy raro que uno le pregunte a un matemático y no crea en la hipótesis de Riemann. Todo el mundo cree en la hipótesis de Riemann. Y ya para terminar, en los años 70, miren que ya se dio un salto grande, de los 50 a los 70, aparecen 2 tipos, Montgomery y Dyson. Tipos en una reunión de físicos y matemáticos. ¿Ustedes saben qué tan divertidas y excitantes son las reuniones de físicos y matemáticos? No, esto es una maravilla, se están tomando un tinto y ¿qué, mi hermano? ¿Y tú qué haces? No, yo trabajo en espectrografía de masas. No, y estoy buscando no sé qué constante en la expansión del universo, y el otro le dice, sí, yo trabajo en el problema de los números primos y el teorema de la incompletitud de que... Y ahí se duran semanas hablando y carreta. Entonces resulta que estos 2 señores se conocieron ahí, el matemático y el físico. El matemático le dijo, bueno, ¿y usted qué hace? Entonces el tipo le dijo, no, yo trabajo en criptografía de masas, no sé qué. Y entonces Montgomery le dijo, oiga, yo trabajo en la función z de Riemann, y le mostró esta gráfica a Dyson. Estas rayitas las ven ahí. Y Dyson inmediatamente le dijo, yo conozco esas rayas, yo las he visto, yo trabajo con ellas todos los días. Ay, quieto, pero si esto es de la función z de Riemann. Man dice, sí, mire, le presento el espectro de los elementos químicos que constituyen una sustancia. Y el espectro está rayado. Y esas rayas representan niveles de energía de los átomos. Entonces el tipo le dice, oiga, esos niveles de energía se separan de la misma forma en que se separan sus líneas de números primos. ¿Será que hay una relación entre los átomos físicos y los átomos matemáticos? ¿Será que son exactamente lo mismo? Entonces ahí ya los tipos se quedan con esa inquietud de si realmente esto es exactamente una manifestación de una misma cosa. Átomos físicos y átomos numéricos. Y a esto me recuerda de algo muy importante. Los pitagóricos tenían una visión y era, todo está hecho de números. Y pues si estos se comportan como números, pues ¿por qué no podría pensar que es así? ¿Estamos? Es algo bien interesante. 70s, chévere, ¿no? 70s fashion. Sí. Entonces, de pronto la física es la solución. Eso es pura mecánica cuántica. De hecho, aquí atrás hay una cosa que se llaman vectores y matrices aleatorias. Porque se juegas con matrices aleatorias. No como las matrices que usamos para calcular el producto cruz, que son valores constantes. No, cada valor puede cambiar en el tiempo o en el espacio. Entonces se pone divertido. Bueno, ¿para qué se usan en la actualidad los números primos? Porque es como más importante. ¿Ustedes han oído hablar de la criptomoneda? ¿Del Bitcoin? ¿Sí? ¿Se han oído hablar del Bitcoin? Pues el Bitcoin es una moneda virtual. Si no tienen Bitcoin, compren Bitcoin. Que ese es el negocio ahorita.
¿Sí estamos? ¿Qué ventajas tiene la criptomoneda? Está pensada en una cosa que se llama criptografía. ¿Qué es la criptografía? Es la rama de la matemática que le permite a uno ocultar información a través de códigos, como el código Enigma de los nazis que tuvo que revelar Alan Turing. ¿Sí estamos? Entonces, esa moneda está fundamentada en eso, y la seguridad de eso se construye con números primos. Porque como no hay patrón en los números primos, entonces violar la seguridad de los números primos no es fácil, porque si usted no sabe cómo se comportan, pues cómo va a poder penetrarlos. El único que sabe cómo se comportan es quién creó la forma de encriptarlos o la forma en que los ordenó. ¿Me hago entender? Así funciona su tarjeta de crédito, así funciona su tarjeta de débito. Dele gracias a los primos de que no hay gente que pueda robar su dinero. En el momento en que un ladrón sea capaz de descifrar la función Z de Riemann, sea capaz de descifrar el código digamos, de los primos, nos vemos. ¿Y saben qué pasa con este mundo? Colapsa y se acaba, porque todo el internet, toda la información, todos los computadores, todos los celulares están encriptados con números primos. Y si alguien sabe cómo funcionan, nos puede robar absolutamente hasta la sonrisa, la vida y todo el dinero y todo lo que quiera. Y no solo a mí, a todo el mundo y a cualquier gobierno, no importa cuál sea. Obviamente es difícil. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo de cómo funciona eso, y es: uno tiene pintura roja, uno tiene pintura azul, uno la suma, eso le da una pintura que morada. El problema es poderse devolver de aquí a allá y saber cuáles son exactamente el azul que se escogió y el rojo que se escogió para que diera ese morado. ¿No ven? Ah, si yo los mezclé, me dieron ese morado. Ahora la pregunta es: tengo el morado, ¿qué colores usaron? Ni idea. Este es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema de uno como pillo si quiere descifrarse el código de los primos? Pues es que, miren, si yo tengo el número 127 que es primo, lo multiplico por 997 que es primo, me va a dar este número. La pregunta es: ¿cuáles fueron los dos primos que se multiplicaron para dar ese número? ¿Cuántas posibilidades hay? Y tiene que ver con las particiones. Entonces me dice: perdí, no tengo ni idea cómo devolverme este número a este número. Lo puedes componer en todos los factores primos que quiera, incluso los puedo sacar todos. Pero la pregunta es: ¿cuáles de todas las posibilidades de multiplicación escogieron los que organizaron el sistema? Y entonces no va a llegar a un punto donde van a decir: no tengo ni idea. Así que mejor no me pongo a jugar con eso. Busco otra manera más sensible de robar, si es el caso. ¿Estamos o no? Entonces el problema está en que no hay un patrón, una recurrencia en los números primos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Es que eso, ay, profe, las matemáticas, ¿para qué sirven? A veces son preguntas ofensivas. Y miren que no es trivial, es una cosa que está aquí con nosotros y es inevitable. Conclusiones, y ya para no no hacerlos llorar tampoco, ¿no? Entonces miren, uno, digamos, y lo voy a leer literal como porque lo escribía en ese momento, estaba reinspirado. Entonces dice: la hipótesis de Riemann para la gran mayoría de matemáticos es cierta. O sea, los tipos creen que eso es cierto, porque por eso asumen todo como verdadero de ahí para allá. Por eso digo, si no es cierta, ay, ¿cómo así que el mundo está como estaba? No, si eso no es cierto, nos vemos a construir matemáticas otra vez casi de cero en muchas cosas, y que no es trivial. E incluso se han construido nuevas teorías matemáticas fundamentadas en la hipótesis. Sin embargo, si la hipótesis llegara a ser falsa, esto cambiaría radicalmente la estructura actual de las matemáticas, que es lo que les estoy diciendo. Queda la duda si esta podría ser un problema de incompletitud o no, o sea, desde el teorema de Gödel, que es lo que yo les digo. Pues como Gödel dice que hay verdades que no se pueden demostrar, pues uno quedaría con la inquietud de si qué tal el problema de la conjetura sea así, o el problema de los números primos, nadie lo pueda resolver. Claro que uno mira y siempre los matemáticos tienen fe y esperanza de que lo van a resolver. Bueno, si uno descifra la conjetura de Goldbach es porque ha encontrado el patrón de los números primos, pero ya sabemos que nadie la ha resuelto porque no se ha descifrado el patrón de los números primos. Incluso es tan importante la hipótesis que se han realizado películas como la que acabamos de ver, se han realizado libros como el libro del tío Petros y un sinnúmero de obras que giran en torno a la conjetura de Goldbach y al problema de los números primos. No es un problema arbitrario, de hecho es de los problemas más grandes de las matemáticas. Si lo resuelven les dan $1 millón. Pónganse en la tarea. Bueno, hay unas referencias: el tío Petros, otra referencia a la música. Vean este documental. Cuando lo vean van a decir: oye, el profe sí que usó ese documental, lo usé bastante, para que miren cómo funciona la música de los números primos. Es un documental de History Channel, es muy bueno. La película El hombre que conocía el infinito, bueno, o sea, ya la vimos. La habitación de Fermat, el código Enigma. Hay una que se llama, que no la escribí, se me olvidó, se llama Pi, el orden del caos, o Pi, fe en el caos, y gira en torno a la función z, o la función cita, que es bien interesante. Wikipedia, enciclopedia libre, eso ahí saqué cosas, a mí me ofende, y lo digo aquí en vivo, en directo, y quedará grabado con sangre, y es cuando los profesores le dicen a uno que no vaya a Wikipedia. Vaya a Wikipedia, mi hermano, sí.
tesis de maestría, Wikipedia me salvó en 1.000.000 de cosas. Yo leí, preguntaba y el tipo decía, artículo referencia. Yo iba a la referencia, miraba y decía, oiga, si la referencia habla de lo que este tipo habla, perfecto, me has dado la luz porque no tenía ni idea cuál referencia podría servirme. Si uno la usa muy bien, es un arma supremamente importante, siempre reconociendo que hay gente que la edita y la edita mal o tiene malas fuentes de información, pero para eso están las referencias al final de Wikipedia. Entonces uno va y mira. Sí, yo me guié mucho en Wikipedia y ahí entendí la criba de Eratóstenes y la criba de Euler perfectamente. Yo quedé así como, wow, entendí, qué berraquera. Solo mirando Wikipedia, no fue más. Y aquí ya para expertos, gente seria, gente ensayallinada, gente que quiere realmente ir a un artículo y decir, bueno, ¿y cuál es el artículo? Ahí hay links para rato, ¿cierto? Incluso empezando con Apóstol, que es un libro de cálculo diferencial de los más temibles de la historia. El Apóstol, todo el mundo dice Apóstol y todo el mundo ya no, quieto, de así. Y pues ya, muchas gracias y ahora sí los aplausos violentos para este profesor. Muchas gracias, muy queridos. Ay, no, pero no, ya. Preguntas, inquietudes, sugerencias, dudas. Y si puedo responder con gusto, porque ya saben que es un problema muy serio. Pregunte, papito. No, profe, no sé. No, es que es mucho que procesar. Sí, es una situación fuerte, ¿no? Y aquí mis amigas de Derecho, ¿cómo ven ese problema de la conjetura? ¿Afectará o no afectará sus vidas? Uno nunca sabe, ¿cierto? Profe, uno nunca sabe. Pregunta que si él puede responder la de Bueno, es que él me estaba hablando de que hay otros problemas matemáticos sin resolver en la actualidad, hay muchos. E incluso había uno que estaba sin resolver y se resolvió hace unos 20 añitos, sí, que era el último teorema de Fermat, que es una variación al teorema de Pitágoras. Y no es tan difícil, es solo hacerse una pregunta tontica. La voy a escribir y ya los dejo tranquilos. Una pregunta sencilla. Una pregunta muy sencilla. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso se lo enseñaron en el cole. ¿Sí estamos? La pregunta de Fermat es muy sencilla. Hablando de la habitación de Fermat, ¿sí? Como es el último teorema de Fermat, la pregunta es, oiga, h a la n igual a x a la n más y a la n. Entonces lo que él dice es, oiga, ¿será que existen números x, h, x y y tal que h a la 3 sea igual a x a la 3 más y a la 3? ¿O será que existen números h, x y y que cumplan h a la 4 igual a x a la 4 más y a la 4? Y así hasta infinito. Entonces la pregunta es si eso existe o no, si se puede resolver. Entonces particularmente Fermat cree que no es posible. Y por allá en 1994 un muchacho con computador, Andrew Wills se llama el tipo, resolvió el último teorema de Fermat. Hasta donde tengo entendido, que sé que estoy equivocado, creo que no hay números, creo que sí hay números que cumplen siempre esa condición. O sea, siempre pueden encontrar 3 números que sean capaces de cumplir la condición esperada. ¿Sí estamos? Pero entonces no se puede hacer a mano, porque a mano no lo hace nadie. Toca hacerlo con ¿qué? Con PC. O sea que eso es gracias a quién? A Turing. Que dijo, oiga, esto ya toca con maquinita porque ya la mente no da para tanto y obviamente tiene una limitante. Excepto para gurús brutales como Ramanujan o Newton o Euler, Gauss, que es gente que en la mente puede hacer cosas que uno soñaría hacer. ¿Estamos? Si no es como Ramanujan y lo echan de la casa de entrada. Eso está muy claro. Listo, muchachos. Conclusiones. Eso era todo lo que les quería contar por el día de hoy y creo que por el resto del año. Podéis ir en paz. Amén.